En Es Radio, La Noche de Cuesta, con Carlos Cuesta. Las familias que sufren para llenar la cesta a fin de mes ven como en el Partido Socialista y en su Ministerio de Transportes corren los billetes como en un prostíbulo. Usted ha convertido España en un país caro para el trabajador y barato para el sinvergüenza. Yo creo que este es uno de los gobiernos más decentes, más estables y más eficaces de Europa. Lo demás son bulos, son mentiras, son insidias. Carmen Tomás, si quieres no te contengas la risa, ¿eh? O sea, te puedes carcajear abiertamente. No, pero tengo ganas de reírme, pero a la vez me pillo unos cabreos todavía con estas cosas, porque es tal tomadura de pelo que dices, o sea, ¿qué nos estás contando? O sea, además justo hoy que sale la inflación el 3%, productos básicos subiendo por las nubes, el estacazo que quieren meternos a los autónomos. O sea, es que dices, te estás riendo de todos nosotros. Sí, o sea, respuesta afirmativa. Es alucinante, pero es con una cara dura que, bueno, ya tendremos luego tiempo de esa idea que tenemos de, bueno, esto lo tendría que tener que saber Sánchez. Bueno, es que muchas de las revelaciones que se están publicando y que no han sido desmentidas, como muy bien dice siempre entre ambas aguas, oye, si no es verdad, pues desmiéntemelo, pero aquí no desmiente nadie nada, o sea, todo el mundo da por bueno todo lo que se publica. Vamos a ver, Pedro Sánchez, si tú conocías estas fotos de un vídeo y echaste a Ábalos, ¿no le llevaste a... Hablas de la caja B en la casa de Ábalos. De los folios, de las lechugas, de las chistorras, de dinero. todo, del dinero. O sea, si ese vídeo lo conoció Pedro Sánchez para echar a Ábalos, porque de la última conversación a los 2 meses le echó, como yo no tengo ninguna duda de que Pedro Sánchez obró de esa manera porque vio lo que había, pero no podía echarle. Es más, ¿cómo es posible que no le llevara a la justicia, le echara del partido, le hiciera devolver el acta y no lo hubiera recuperado en la vida? Porque el silencio tiene un precio. Alejandro amigo, Entrambasagua, bienvenido. ¿Qué tal, Carlos? Buenas tardes. Bien, me estaba recordando la reunión que hubo secreta entre Sánchez y Ábalos, que al final Ábalos tuvo que acabarla reconociendo en septiembre de 2023, cuando ya lo había echado no del partido, pero sí que lo había quitado inicialmente de las listas, y en una conversación que tuvieron Sánchez y Ábalos en Moncloa, en los jardines de Moncloa, porque según dijo el exministro, tenían temor a ser escuchados, no sé si es porque tenían algún tipo de temor a que hubiera micrófonos dentro de Moncloa o porque hubiera gente del gabinete de Sánchez. En los árboles de Moncloa es más difícil ocultarse con su grabadora. Es complicado. Claro. Bueno, pues es que lo relevante de esa cita es que según Ábalos, Sánchez le propuso ser eurodiputado. Sí. ¿Para qué? Para que en el momento en el que cuando estallara todo esto, pues él contara con el blindaje de ser europarlamentario y luego que tuviera tierra de por medio. Y Santos Cerdán habló de que le habían ofrecido una embajada. Pero y ahora se dedica al Partido Socialista a negarlo todo. No le ofrecieron nada. Pues algo le debieron ofrecer. Alejandro, que tú dijiste aquí, además la primera persona que lo dijiste tajante, y dijiste, Ábalos no va a entrar. Dice, me dicen que Ábalos no va a entrar, pero me dicen que Koldo sí va a entrar. ¿Te mantienes? Sí, totalmente, me mantengo. Ha habido un sector que ha criticado hoy el auto del magistrado Leopoldo Puente, pero yo la verdad es que lo he visto brillante, entre otras cosas porque vuelve a confirmar otra vez que Ábalos está inmerso en una trama corrupta, que él era uno de los líderes, da por acreditado el cohecho, el tráfico de influencias, la organización criminal, y sí que hay un punto que me mosquea, ¿no? Que es cuando habla del posible riesgo de fuga, porque en parte lo reconoce. Antes. Claro, entre otras que cosas. Está creciendo... Es un poquito. Claro, no es lo suficientemente intenso. Exacto, pero todavía no es lo suficientemente intenso. Dice, pues a ver si le cazamos a Ábalos cuando esté con el pasaje ya del avión, ¿sabes? Con la tarjeta de embarque. En Perú, porque en Perú sigue teniendo el inmueble ese famoso su nombre, y en Colombia también los terrenos, y vamos a ver qué ocurre, pero yo sí que me mantengo y mis fuentes me siguen manteniendo que mañana Koldo sí que ingresa en prisión, pero vamos a ver. ¿En prisión confianza? Es decir, ¿sería eludible o la fianza sería muy alta? Sin fianza. ¿Sin fianza? Sin fianza. Eso no es una impresión, o sea, nos estás dando todos los datos. Es cuántas páginas va a tener el auto. Es la información que a mí me trasladan. Y bueno, vamos a ver, ¿no? Pero claro, al final todo depende del juez. Obviamente la Fiscalía Anticorrupción condiciona y mucho, porque si hubiera pedido hoy el ingreso de Ábalos, posiblemente hubiera ingresado en prisión, pero vamos a ver qué ocurre mañana, ¿no? Bueno, os doy titulares. El primero ya lo conoce todo el mundo. Efectivamente, en ese auto se le ha dejado en libertad
Cuidado, porque hemos leído antes y en el editorial hemos hecho un amplio desglose de los párrafos que son auténticas bofetadas a Ábalos, que precisamente por eso habrá mucha gente que diga, y si le pega tantas bofetadas, ¿por qué no lo mete ya en prisión? Que yo, ya lo he dicho antes, mi sensación es que no lo mete en prisión porque lo tuvo que haber metido antes. ¿Cuál era el problema? Que antes no se tenía esta evidencia. Y claro, ahora justificar que puede destruir pruebas cuando lleva año y pico habiéndolas podido destruir, pues es más complicado, Amén ya de una órbita de presión, vamos a dejarnos de historias. No estamos hablando de un caso de corrupción normal, estamos hablando de un caso de corrupción donde ya una de las acusaciones populares, Luis María Pardo, de hecho, de Justicia Europa, que nos está escuchando ya ha dicho que hay que empezar a barajar la posibilidad de pedir la imputación de Pedro Sánchez por motivos obvios. Estamos hablando de un posible circuito paralelo de financiación ilegal dentro del Partido Socialista. ¿Quién era el jefe? El secretario general era Pedro Sánchez. Estamos hablando de obras públicas presuntamente amañadas. ¿Por qué Consejo de Ministros pasaban? Por el de Pedro Sánchez. Estamos hablando de una cátedra regalada a la mujer de ¿quién? De Pedro Sánchez. Después de citar al rector Goyache, ¿a dónde? A la Moncloa, que es la presidencia de Pedro Sánchez. Y así podríamos seguir con todos los casos. Un rescate que crece y crece y crece de 400 a 475 millones y el rescate, ¿quién toma la decisión? Pedro Sánchez. Y bueno, pues Luis María Pardo, bienvenido. Buenas noches, Carlos. Luis María, haznos tú el análisis, porque estábamos aquí debatiendo sobre ese auto. Al final ha habido, yo creo que a mucha gente al que se le ha quedado corto, para mí el primero, lo digo abiertamente, el hecho de que posiblemente a José Luis Ábalos se le hubiese tenido que meter en prisión antes, a mí no me parece un argumento para no meterle ahora, lo digo literalmente. El riesgo de fuga se había confirmado y de hecho así lo reconoce el propio magistrado, Leopoldo Puente, dice que se está reforzando ese riesgo de fuga, pero que todavía no lo ve lo suficientemente intenso. ¿Qué sensación tienes tú con este auto? Bueno, pues tengo sensaciones encontradas, ¿no? Como ha sido enumerando el número 1, Pedro Sánchez, pues va acumulando indicios y más indicios, pero lo que ha sucedido hoy en el Tribunal Supremo, desde un punto de vista estrictamente jurídico, es que el magistrado Puente pues ha ceñido a la ley y ha venido a señalar de que bueno, pues no existen los indicios para acordar la prisión provisional respecto del señor Ábalos, que se ha tirado toda la semana pasada en medios de comunicación intentando hacer una coartada respecto de la chistorra, la lechuga, la lechuza, los pollos, las viagras o lo que fuera, ¿no? Más allá de eso, creo que ha habido una seria advertencia del juez en el fundamento jurídico quinto del auto, donde ha venido a exponer pues su estupor porque una persona, digamos, investigada ya después de tanto tiempo, continúe siendo diputada. Es decir, que la inmunidad se ha convertido para la impunidad del delito. Y esto abriría un serio debate en España del por qué diputados que se encuentran imputados e investigados deberían seguir en el cargo de diputado y no suspendido. Pero cuidado. Lo que nos ha querido decir el señor Puente es que si no fuese diputado hubiera sido enviado a prisión. ¿Qué va a pasar mañana entonces, Carlos, con Koldo? Porque, claro, Koldo además están saliendo informaciones donde al parecer, digo presunto, hipotéticamente, está cambiando las propiedades de nombre. Sí. ¿Esto no sería un elemento para considerar indiciariamente de que podría darse en un futuro una fuga? Porque claro, ¿por qué tienes que cambiar las propiedades? ¿Por qué tienes que venderlas? ¿Por qué tienes que modificar la situación patrimonial, ¿no? Y si no es un riesgo de fuga, como poco desde luego sería un avance hacia un alzamiento de bienes. Otro delito. Y por lo tanto hacia una obstrucción de la justicia. Y por lo tanto, de facto, a una destrucción de pruebas. Ahí voy, y sabemos que la doctrina de la jurisprudencia ha elevado de que cuando pueda haber una obstrucción a la justicia es, digamos, por analogía, aunque no me gusta decir este término, una destrucción de pruebas, por tanto se podría acordar una prisión provisional, claro, pero aquí como que a lo mejor el magistrado ha dicho, bueno, es que sigue siendo diputado, ¿no? O sea, a mí me queda un poco el sinsabor de porque sigue siendo diputado, ¿no? Pero porque sigue siendo diputado no vale, es decir, yo creo que mañana entiendo de que a Koldo las acusaciones se va a pedir también la prisión provisional y si no subsidiaria de confianza, pero vamos a ver qué acuerda el magistrado, porque claro, Koldo no es Ábalos y Koldo es el cerebro de todo lo que se encuentra aquí detrás, o por lo menos la figura que era utilizada para todo esto. Luis María. Pero es que no se entiende, Carlos, y termino, que ahora mismo esté Santos Cerdán no siendo diputado, no siendo secretario y no teniendo capacidad de reiteración delictiva en Soto del Real, y que estén Víctor de Aldama, José Luis Ábalos y Koldo en su casa. Si es que, Luis María, cuidado, porque al final la justicia y sobre todo el Tribunal Supremo también tiene que dar una imagen de que es justicia al 100%. Lo digo porque cuidado con los mensajes, porque claro, esta historia de
usted cómo puede seguir siendo diputado, pero lo cierto es que no entra. Y Santos Cerdán, que no era diputado, sí entra. Y Koldo, que previsiblemente mañana puede entrar en prisión preventiva, no lo es. Cuidado, porque el mensaje entonces que estamos trasladando, ¿qué es? ¿Que existe una casta? Que si eres diputado no entras. O sea, cuidado con algunos de los mensajes. O sea, y repito, que lo digo desde un punto de vista de pleno respeto, porque entiendo perfectamente que aquí todos sabemos que meter a Ábalos, o ya ni te cuento, Luis María, imputar a Pedro Sánchez, produce un escalofrío en determinada capa judicial. Pero dicho eso, lo cierto es que la población está mirando esto con las palomitas desde el sofá y dice, espérate que voy a hacer la quiniela. Diputado no entra, no diputado entra. Entonces, ¿qué pasa? ¿Que hay una casta? Claro. Y aparte, lo has dicho muy bien, respecto a Pedro Sánchez, a ver, pero ¿cuál es el nexo de unión de todo lo que estamos asistiendo? Porque además, en las últimas horas hubo una entrevista al presidente del gobierno donde no vino a reconocer de que él cobró, dijo que bueno, que eran unas liquidaciones. Sí, vamos, de facto reconoció que cobró. Él tenía temor a que pudieran trascender esos pagos, ¿no? Y ante eso prefirió decir, vez eso, Luis María, es lo que en medios de comunicación llamamos intentar pinchar una noticia. Tú sabes que puede haber una prueba, efectivamente, que te la pueden sacar y decides intentar desactivarla tú diciéndolo o dándolo como una cosa de lo más normal. Exacto, pero como tú has elencado antes todos los casos, y todos los casos llevan a Pedro Sánchez, y todos los índices llevan a Pedro Sánchez, y está muy bien de que nosotros tengamos un respeto a la justicia, y yo soy el primero, y además la voy a defender siempre, todo lo que están haciendo, porque están haciendo un trabajo pues impecable. Pero también es cierto de que la sociedad, si lo queréis ver desde un análisis más pues por político o social, no entiende que la justicia lleve unos ritmos, vamos a decirlo así, que no son acordes a la sociedad. Y aparte con el presidente del gobierno, que te reconoce en una entrevista que directamente te ha venido a decir indirectamente que ha cobrado de la caja B, que ha cobrado de un dinero en efectivo, y que dice que eso lo hacen todas las empresas, cuando eso es mentira, cuando eso no es cierto, más que nada porque se está controlando el dinero en efectivo. Pues claro, el auto de hoy pues te deja pues por decirlo, a la sociedad un mal sabor de boca. A los profesionales jurídicos en otra situación sabemos que si se hubiera sucedido esto hace 2 años con José Luis Ábalos Meco, que no hubiera sido diputado, José Luis Ábalos Meco estaba en la cárcel, estaba en prisión provisional. Totalmente. Luis María, clarísimo. Te hago una última pregunta antes de que te haga una Carmen Tomás. Lo digo porque ha habido un párrafo que a mí me ha llamado la atención, y lo digo por un empeño que creo que compartimos, Luis María, tú y yo, que es el hecho de que se reabra ya de una maldita vez el tema de la investigación sobre el rescate a Air Europa. Lo digo porque cuando se ha puesto a enumerar Leopoldo Puente determinados pagos a José Luis Ábalos, ha incluido como pago dentro de la trama el de una casa, el de una mansión de vacaciones llamado Villaparra en Málaga, en Marbella. Bueno, pues Villaparra, que es la famosa casa que estaba pegada pared con pared a un puticlub, porque que parece que no se pueden ir de vacaciones si no tiene al lado el prostíbulo, que de verdad, el Milady Palace, que es que son horteras hasta para los nombres, Milady Palace, que ahí tenía el neonto florido y tenía el cajero automático para que no quedara, para que pudieras pagar básicamente con lechugas o con chistorras y no te viese tu mujer la cuenta corriente cuando llegases a casa. Vamos a decir las cosas como son. Bien, pues lo ha incluido en el listado de pagos de la trama. Vamos a ver, esa casa es la casa que Víctor de Aldama dijo, y la UCO lo da por acreditado, que fue el pago por las molestias, literalmente, ocasionadas durante la gestión del rescate de Air Europa. Y esto lo acaba de escribir negro sobre blanco un magistrado instructor del Tribunal Supremo. Luis María. Bueno, pues eso es un supuesto delito de cohecho, ¿no? Claro, lo digo yo porque creo que eso lo tiene muy atado. Claro, es que por eso lo ha reflejado. Claro. Es que eso además yo creo que debería reforzar las posibilidades de que de una vez se investigue el tema de Europa. Hombre, yo creo que porque si hay un pago acreditado. Claro. Bueno, yo lo que te digo, Carlos, es que, como hemos hablado muchas veces y algunas veces también al micrófono cerrado, el tema de Europa o el tema de los grandes rescates en España es otro de los déficits que existen cuando en determinadas ocasiones, como la visita de Delsi, las cintas de AENA, el rescate de Europa, como que les cuesta, ¿no? Como que es algo como, bueno, ya tenemos esto, bueno, ya no vamos a seguir. Pero yo creo que España se merece saber si fue rescatada la compañía de manera lícita o no. Y además esto debería ser democrático, porque esto avanzaría a tener una sociedad más democrática. Lo que no me parece de recibo es que, habiendo indicios, como parece reflejarse del auto de hoy respecto de un posible cohecho,
no se investigue la causa del origen del cohecho, que es el rescate. Totalmente. Luis María, mira, para que muchos nos aclaremos, yo también. Es un poco volver a lo del diputado, pero yo es que hoy he estado con varias personas y algunas insistían en que o tenían como coartada para meterse por supuesto, con el juez, que un juez, ¿quién es un juez para en un auto decirle al Congreso si un diputado tiene que ser diputado, tiene que ser imputado o no tiene que ser imputado? Entonces, la pregunta, aparte de que pensamos que es que efectivamente, o sea, ¿qué hace Ábalos todavía por la calle? Pero bueno, eso ya es un sentimiento personal. Aquí la cuestión es, o sea, ¿nunca un aforado ha ido a prisión provisional? Es que yo... Claro, estando en el cargo de diputado de las Cortes Generales... Bueno, hay muchos más aforados que no son solo diputados, hay montones de aforados. Por ejemplo, un juez, un mismo juez. Pero los jueces son suspendidos provisionalmente como los funcionarios. Por ejemplo, un guardia civil en un momento determinado que pueda cometer un ilícito, ¿no? Y que se le suspenda el pleno sueldo, Pero ahí tienes al fiscal general. Pues el fiscal general sigue ejerciendo de fiscal general estando procesado y va a empezar el juicio como el que dice la semana que viene. Exacto. Vale. Esas son anomalías democráticas que tenemos en nuestro sistema y que son necesarias depurarlas. ¿Por qué? Porque si no se va a generar una sensación en la sociedad pues de impunidad, como yo creo que ha reflejado hoy el magistrado Puente, y que no debería ser así. Y aparte, es que es muy sencillo, es decir, esta persona tiene que estar en prisión, se le envía a prisión. Ya está. José María, a mí me gustaría preguntarte, ¿contemplas que a corto o a medio plazo Ábalos tenga que volver a ir al Supremo a volver a declarar y que en esta ocasión el magistrado Puente sí que adopte alguna medida cautelar, y si no es la prisión provisional, que pueda ser, por ejemplo, algún bloqueo de las cuentas bancarias o reforzar aún más, por ejemplo, su presencia en España, como por ejemplo algún tipo de control telemático con alguna pulsera? Porque se han dado casos. Como le den las pulseras de Ana Redondo, vamos finos. Yo lo que veo y lo que creo es que ante los indicios de que el señor Ábalos pueda tener propiedades en el extranjero, siempre hay un nivel de riesgo de fuga, ¿no? Y además que él no tiene arraigo ya, porque lo único que tiene es su vivienda. Por tanto, ante un próximo e inminente informe de la UCO que está al caer, podría darse una situación en la cual tendría que volver a declarar, sí, por supuesto. Luis María, un abrazo muy fuerte. A todos, un saludo a todos. Nada, muchísimas gracias, Luis María. Os doy titulares adicionales del día porque yo creo que el único baloncito de oxígeno al que se ha podido agarrar el Partido Socialista es que esta noche no está entre rejas José Luis Ábalos, porque el resto pinta de espanto. Carmen Pano, la famosa persona que denunció y dijo, yo lo digo abiertamente, yo me he ido a Ferraz con 2 bolsas de la compra cargadas con 45.000 y 45.000 euros, 90.000 en total, y se les ha dado a una persona. Se las he dado como financiación ilegal en Ferraz. Y si me dicen que identifica a esa persona, la puedo identificar. Varón, unos 40 años, hizo hasta una descripción, ¿vale? Noticia número 1, ha pasado por la Comisión de Investigación del Senado y ha dicho que todo lo que dijo lo mantiene y que va hasta el final y que mantiene el ofrecimiento a la justicia de identificar a esa persona. 1. Ábalos, atención, se pasó 5 años de lujo sin sacar ni un euro del banco. Lo publicaba ABC. Cuidado con los movimientos de esas tarjetas. En breve les vamos a dar más detalles de eso, porque es muy llamativo cuándo se gastaba el dinero, porque no fue en los años de máxima explosión de los negocios corruptos, años 20 y 21. Ahí no fue cuando ocurrió después. ¿Dónde estaba el dinero durante ese tiempo? Quizás en el PSOE. O sea, ¿por qué esperaron a tener ese dinero? Porque esperaron hasta 2 años a recibir en sobres ese dinero. ¿Quién lo tenía hasta ese momento? ¿Qué pasa? Que como decía Santos Cerdán, primero no lo hagáis a espaldas del partido, que luego ya recibiréis, ¿o qué? Venga, segunda noticia. Y cuidado, el dinero de la caja del Partido Socialista se disparó un 240% en los años que investiga el Supremo. Noticia de The Objective. Es tremendo porque aquí, además, haciendo alusión a esta última noticia, hay una figura que hasta ahora ha pasado desapercibida, pero que es muy importante, que es la de Mariano Pavón, que fue tesorero del Partido Socialista hasta justo cuando estalló la trama, que Sánchez decidió blindarle con un sueldo de 245.000 euros como presidente de ENUSA, la empresa pública dedicada al uranio,
Y esta persona aparece citada en el último informe de la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil y, para empezar, lo que hacen los investigadores es atribuirle el pleno conocimiento de la operativa que había dentro de Ferraz de hacer pagos en metálico con sobres del Partido Socialista. Que es Mariano Moreno Pavón. Efectivamente. Para que la gente no se líe, que lo hemos estado nosotros citando como Mariano Moreno. Es Mariano Moreno Pavón. Eso es. Y luego también hay otro punto, que es que, coincidiendo en las fechas en las que Ábalos recibió todos estos sobres, hubo un pago que hizo de una entrada de un inmueble justo debajo del piso en el que él reside en Valencia, que es de un local que usa a día de hoy como aparcamiento, como garaje particular, y los investigadores sospechan que ese garaje se lo compró con parte del dinero en metálico, y vamos a ver si es dinero negro, ¿no? Bueno, le vamos a pedir a Lucía que nos exponga, que nos haga una descripción de Division Home, que nos dé un consejo. Vamos a publicidad y vamos a detallar, cuidado, toda la estructura en el exterior que tiene José Luis Ábalos. Porque sí, dice el magistrado Leopoldo Puente, dice, creciente riesgo de fuga, pero todavía no lo suficientemente intenso. Pues como miremos las propiedades que tiene, ramificaciones y demás, parece de un intenso de mucho cuidado. Lucía. Ya saben, en ocasiones las herencias son un problema, discusiones interminables en las que no se llega a ningún acuerdo. La mejor decisión es dejarlo en manos de expertos. En Division Home le ayudarán a resolverlo comprando su porcentaje de la propiedad. No dejen que el problema se prolongue. Llame al 91 737 90 57 o entre en divisionhome.es. Division Home, la solución a sus problemas de herencia. Recuerde, llame al 91 737 90 57. Entiendo que usted se ratifica en que ha llevado 2 bolsas con 45.000 euros a la sede del PSOE. Entiendo que se ratifica usted en que ha declarado en el Supremo en febrero del 2025, en la Audiencia Nacional en marzo de este mismo año. Me ratifico. Le hubiéramos preguntado dónde entregó usted el dinero, usted nos hubiera dicho lo mismo que en sede judicial, en la sede de Ferraz. Pues no pinta demasiado bien, para el Partido Socialista. 2 bolsitas de 45.000 euros entrando, ¿qué era? ¿Estas en chistorras? ¿Era en lechugas? ¿Era en toda la verdulería? ¿En toda la charcutería? No sé. Lo mismo en breve empezamos con la pescadería y nos podemos quedar a cuadros, porque esto es un no acabar. Bueno, pues esta persona, repito, ha lanzado el ofrecimiento ya a la justicia de háganme una ronda de reconocimiento y les digo quién me cogió el dinero. Anda, como salga algunos de los que han sido mencionados en el informe de la UCO, nos vamos a pegar unas carcajadas de mucho cuidado. Bueno, vamos a tocar el Cal Plus, vamos a tomarlo antes de que empecemos con todo el listado de todos los sitios, Sandra, en los cuales tiene estructura José Luis Ábalos y efectivamente se puede materializar ese riesgo de fuga. Bueno, pues vamos a tomarnos ese Cal Plus de Mundo Natural, un complemento rico en aminoácidos y con vitaminas B3 y B6 que contribuyen al buen funcionamiento del sistema nervioso. Ya sabes, Cal Plus de Mundo Natural y gánale la batalla al estrés. Consulta a tu farmacéutico dietista en Parafarmacias del Corte Inglés y en parafarmaciamundonatural.es. Mundo Natural. Y Naya Pertusa, vamos con los miembros del Club Libertad Digital, con nuestros socios, los más queridos. Buenas noches, Carlos. Hoy me gustaría dedicar el programa a una mujer encantadora que lleva en el Club de Socios desde la pandemia, más de 5 años colaborando y ayudando. Agradecemos y felicitamos a María Dolores Villena García, de Villarrubia, Córdoba, que cumple hoy 76 años. Muchísimas felicidades, María Dolores, un fuerte abrazo, que llegue desde Madrid hasta Córdoba y gracias por ser parte de la familia del Club de Socios. Todos los oyentes que quieran hacer como María Dolores pueden entrar en nuestra web www.clublibertaddigital.com y pinchar donde pone colabora y por supuesto el teléfono de contacto 914094002 y el correo electrónico club@libertaddigital.com. Pues María Dolores, un abrazo enorme hasta Córdoba, dáselo a toda tu familia, 76 años y anda que no te queda con nosotros, y muchos Carmen. Más, y muchísimos más, ya lo creo. Más. Lleva más de 5 años en el club. Sí, María Dolores, ¿a que no habías visto una ola fétida de corrupción como esta en los 5 años? No, ni en los 5 ni en los 76. Pues prepárate para lo que queda por verse. Sí, prepárate, que te vamos a ir contando como miembro ahí selecto del Club Libertad Digital. Alguien de Podemos hubiese dicho miembra, pues no, aquí es que hablamos bien, ¿sabes? Le vamos a contar todo lo de Ángel Víctor Torres, le vamos a contar todo. Luego vamos a hablar. Es que el PSOE cuando se corrompe a lo grande. O sea, ¿no? Porque es que el PSOE cuando se corrompe nos corrompe España, que esto sí que es un problema. Ya hemos vivido otra etapa de corrupción en el PSOE y era igual, era un sin vivir, o sea, es que no se salvaba nadie. Pero fíjate, todos esos escándalos de Felipe González se quedan cortos con todo lo que estamos viendo. Esto es y se te olvidaba, Carlos, José Luis Rodríguez Zapatero. Sí, porque totalmente. cada vez queda menos tiempo para que conozcamos todo lo que está haciendo. Todo
¿Tú crees que todo? Estoy casi convencido. Y Lo sobre del todo... pollo, lo del miedo me da en Trambasaguas cuando dice estoy casi convencido. Y sobre todo una de las grandes incógnitas, ¿no? Que es cuánto está cobrando desde hace varios años y cómo lo está haciendo. ¿El cómo? ¿Por qué has indicado lo del Sí, cómo? y se está riendo. Bueno, no. El cómo, a ver, Vamos a ver. déjame, Sonriendo ampliamente. déjame que vamos a jugar a las pistas. A ver. ¿Cuentas corrientes en Venezuela? ¿Cuántas corrientes fuera de España? Y sobre todo... ¿Cuentas corrientes en los paraísos fiscales que están enfrente de Venezuela? Pues a lo mejor sí. Y sobre todo Ahí hemos tocado. toda una red de personas que le están haciendo de testaferros. Y bueno, Qué vergüenza mía, yo porque tengo respeto por el periodismo y porque la verdad esté contrastada, no contaré la conversación, pero cuando salga el dinero lo contaré. Una determinada persona, inspector del Banco de España, un buen día me dijo que en un seguimiento de una operación tuvieron contacto con agentes del Tesoro norteamericanos y que les dijeron lo que cobraba. Y me voy a callar la cifra porque no la tengo confirmada. Lo que cobraba Zapatero. Lo que cobraba Zapatero del régimen venezolano, de la narcodictadura venezolana. Vamos, para pegar 13 botes y atravesar el techo este que tenemos aquí. Y eso era, según me explicó, el fee. Es decir, el permanente. Y eso solo Venezuela. La nómina, por eso decirlo de alguna manera. Y lo que está claro es que es un dinero que no tiene aquí en España. Porque obviamente aquí en España pues sería muy fácil, efectivamente. Incluso con la agencia tributaria de María Jesús Montero, que es selectiva, te cazan en 5 segundos. Bueno, nos está escuchando ya Miguel Ángel Pérez. Miguel Ángel, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Oye, en nada hablamos contigo, nos cuentas lo que se ha vivido allí, en esta sala, donde ha tenido que pasar José Luis Ábalos. Te voy a preguntar qué puede pasar mañana con Koldo García-Aguirre, pero déjame que antes describamos, que se lo habíamos prometido a la audiencia, esa estructura, Sandra. La estructura en exterior, lo digo porque Leopoldo López, el magistrado instructor del Supremo, ha hablado de que hay un riesgo creciente. Ya lo creo que sí hay un riesgo creciente de fuga. Dice que hay un riesgo creciente y además cita expresamente la gran cantidad de dinero opaco que mueve el exministro, al que tendría acceso, y sus vínculos internacionales. Claro, ¿cuáles son esos vínculos? Bueno, pues para empezar, con Colombia. El informe de la UCO sobre Santos Cerdán revelaba que Ábalos cobraba una nómina de este país. Esto no le gustó nada, además, a los miembros de la trama. Así lo dice al que fuera número 2 del Partido Socialista, Koldo García, en una conversación interceptada por los investigadores. Le ha pedido el favor a su hijo y a través de una empresa de Colombia le están dando 1.000 pavos al mes. Se refería Koldo a Víctor Ábalos. Además, y hoy son publicamos... unos financieros ahí entusiastas de 1.000 pavos. Dame 1.000 pavos. Madre mía. 1.000 pavos. Y a la Michelle dale otros 200 pavos. Había dinero para todo el mundo. Entera ahí de pavos. Luego, además, y hoy lo publicamos en Libertad Digital, hay constancia de multitud de viajes de la familia Ábalos a Colombia desde 2005 a 2023. La mayoría son de su hijo, de Víctor Ábalos, pero hay varios en los que también va con José Luis Ábalos. Uno en 2015, otro en 2022. Y con Koldo, ¿verdad? Ahí aparecía sí, Koldo también aparecía Koldo, eso es. Así que ahí y viajes todos. Medianamente recientes, además. Claro, el último que data que estuviera Ábalos es de 2022. O sea que... Claro, 2022, ten en cuenta que la investigación estalla cuando en 2024 detienen a Koldo, con lo cual efectivamente era un viaje muy reciente. Luego, hablando de viajes, también habría que sumar a lo mejor México, porque hay que recordar que aquí hay un polémico viaje de Ábalos a este país que tuvo lugar en febrero de 2019, en el que el exministro Koldo y Aldama se reunieron con López Obrador, con el expresidente, para cerrar la obra del Tren Maya. Un viaje que, por cierto, tuvo lugar apenas unos días después del famoso mitin en el que Aldama coincidió con Pedro Sánchez y se hizo la foto, lo recordaréis. Bueno, luego está Perú. No quiero ni pensar de lo que pueden hablar Ábalos con López Obrador, más conocido como López Cobrador. No quiero ni pensar cómo puede ser esa conversación. Y con Koldo de por medio, claro. Con Koldo de por medio y encima hablando porque el famoso Tren Maya es que le metieron los condicionantes verdes. Tenía que ser el tren verde. Que aquí según metes el tema verde empiezan a salir billetes verdes, pero por todas partes. Sí, lo woke viene siempre acompañado de un mazazo de verdes de mucho cuidado. Luego está Perú, donde Ábalos tiene, bueno, no sé cómo calificarlo, ese mega edificio de 1,2 millones de euros que descubrió Alejandro en Trambasaguas, que es más, hace poco tú publicabas que el exministro mandaba dinero a una mujer, a una persona que le estaba gestionando allí ese inmueble de Chimbote. Sí, una tal Jennifer,
que de manera habitual pues la trama le hacía ingresos periódicos, había veces que era Ábalos, otras veces era el propio Koldo, y era una señora que teóricamente se dedicaba a cuidar el inmueble, ¿no? Un inmueble que Ábalos siempre dijo que no tenía nada que ver con él. De hecho, cuando en su día el empresario Segundo Valle, que fue socio de Ábalos en Fiadelso, en Perú, durante muchísimos años, empezó a hablar y le empezó a señalar como que había recibido comisiones ilegales que se las había dado el mismo empresario, Ábalos llegó a decir que no conocía a este señor de nada. Claro, hasta que sacamos las fotografías que desvelaban que Ábalos había sido su propio padrino de boda, ¿no? Ese inmueble... Segundo Valle dijo que aparte de vigilar Jennifer el inmueble, vigilaba otras... pero que como utilizan estos términos, Ábalos debía pensar que eran posesiones suyas, ¿verdad? Sí. Que le vigilaba a las mujeres. Las prostitutas. Vamos, según Segundo Valle dijo, le vigilaba a las putas, literalmente. Sí, que se las tenía que cuidar hasta que él volviera otra vez, ¿no? O sea, como si fuese que tuvieses ahí los coches, perros, o el ganado. O los perros. Es que son infinitos. Y lo relevante es que este inmueble a día de hoy sigue estando a nombre de Ábalos. Eso es. Bueno, pues hemos hablado de Colombia, hemos hablado de México, hemos hablado de Perú. También habría que añadir República Dominicana, donde la trama creó infinidad de empresas y donde, según Aldama, habrían cobrado muchas mordidas. Y no podemos olvidarnos de Venezuela, que más allá de lo que pudiera tener o no particularmente Ábalos allí, es evidente que para el Partido Socialista es casi como una segunda casa. Es más, todavía más para Zapatero, que estos días nos revelaba también Alejandro que allí tiene un pisito, ¿no? Y digo pisito por decirlo, porque son 400 metros cuadrados en la avenida principal de la Castellana de Caracas, para que cada vez que va pues esté estupendamente. Dudo que haya muchos venezolanos que tengan ese piso y seguro que tan nutrido de servicios como ese piso. Miguel Ángel Pérez, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Carlos? Miguel Ángel, ¿qué se ha vivido hoy en esa sala, en la recepción que le ha hecho, en esa declaración que ha tenido que hacer Ábalos, delante de Leopoldo Puente, el magistrado instructor? Y luego te voy a preguntar sobre tu previsión para mañana con el tema de Koldo. Bueno, lo primero, Carlos, lo vamos a publicar ahora en Libertad Digital en unos instantes, pues ha comenzado la vista con una bronca. Ha comenzado con una bronca porque el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, pues ha preguntado a José Luis Ábalos si quería declarar o no, y en ese momento lo que ha hecho Ábalos ha sido pues comenzar un alegato político que no tenía nada que ver con una sede judicial, obviamente. El magistrado Leopoldo Puente le ha tenido que cortar y, sin embargo, Ábalos seguía hablando, ante lo cual Puente ha tenido que decirle por favor no me interrumpa en varias ocasiones a Ábalos, y finalmente el magistrado ha cortado en seco y ha dicho esto no es el Congreso y usted simplemente tiene que decir si quiere declarar o no, y no un intercambio de opiniones. ¿Qué argumentaba el jurisconsulto Ábalos? Bueno, pues Ábalos lo que ha dicho es que él era un parlamentario, que tenía inmunidad parlamentaria, que se sentía indefenso porque no le habían dejado renunciar al abogado. En fin, ha soltado pues un speech y ahí el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, le ha tenido que cortar las alas y decirle, oiga, que no me interesa eso, que simplemente le estoy preguntando si usted va a declarar o no va a declarar, punto. No me tiene que usted soltar aquí un speech que no viene a cuento. O sea, argumentado que tiene inmunidad ante los poderes públicos. No se ha llegado a leer ni la Constitución española. O sea, lo del sometimiento de los poderes públicos a la justicia no lo ha pillado. Mira que era todos fácil iguales ante la ley frase. tampoco. Bueno, hay que decir que lo que nos han contado es que efectivamente se ha visto a un Ábalos muy desafiante y muy envalentonado. O sea, que quien creyera que venía a la declaración el Supremo asustado, no, que ha venido en plan chulesco y que efectivamente decía que él tenía inmunidad parlamentaria y poco más, ¿no? Venía a decir de alguna forma que cómo se iba a osar el Supremo a meter a un diputado en prisión, ¿no? Si es que fuera el caso. O sea, venía un poco con esa actitud. Como digo, el magistrado Leopoldo Puente le ha cortado en seco, le ha dicho la famosa frase esto no es el Congreso, y luego posteriormente Ábalos, tras negarse a declarar, se ha celebrado pues esa famosa vistilla de medidas cautelares en las cuales, tal y como comentábamos nosotros pues hace una semana, ¿no? La clave era si el fiscal jefe anticorrupción Alejandro Luzón apreciaba riesgo de destrucción de pruebas o de fuga para solicitar la prisión provisional para Ábalos. ¿Tú que tienes buenas fuentes, Miguel Ángel, ¿por qué Luzón no lo ha pedido?
Bueno, la verdad es que ya se decía desde hace tiempo pues que el caso de Ábalos y de Koldo pues que no era equiparable al de Santos Cerdán. Lo que nos decían de Santos Cerdán es que Luzón lo pidió porque tenían la constancia de alguna forma de que se estaban destruyendo pruebas, cosa que en la cuestión de Ábalos y Koldo pues parece que no tienen esa constancia o que no les ha llegado pues esa información, y por lo tanto ese argumento de Luzón, que desde un punto de vista también no deja de ser un poco discutible, ¿no? Decir, apreciamos un cierto riesgo de fuga, pero como es diputado, tiene arraigo en España y una fuente de ingresos, pues no creemos que ese riesgo de fuga sea suficiente para pedir la prisión provisional y con mantener las medidas cautelares actuales es suficiente. Nos decía Luis María Pardo hace un momento, Miguel Ángel, que cuidado, claro, porque en ese auto de Leopoldo Puente se alude al tema de es diputado y quizás no debería seguir siéndolo. Claro, ese condicionante no se cumple con Koldo, punto 1. Koldo ha ido alardeando de que él tiene pruebas. Si tienes pruebas y las tienes custodiadas, entonces es que las puedes destruir. Punto 2. Koldo, cuidado, porque también se podría hablar de su estructura en el exterior, porque quien tenía montado el circuito en República Dominicana era su hermano, Joseba. ¿Mañana pueden cambiar las tornas y Koldo se queda a dormir entre rejas? Bueno, lo cierto, Carlos, es que al final, como es un criterio subjetivo, yo creo que los mismos argumentos que se han utilizado hoy para no mandar a prisión a Ábalos se podrían haber utilizado para mandarlo. Con lo cual, yo creo que mañana sería una sorpresa, desde luego, que Koldo acabará en prisión. Pero hay que recordar que uno de los argumentos, como decíamos, del fiscal jefe anticorrupción y que ha avalado el magistrado del Tribunal Supremo, Leopoldo Puente, era efectivamente pues que al ser diputado se ha fiado mucho a eso, ¿no? Es decir, oye, Ábalos es un diputado en el Congreso y no se va a fugar, pero claro, Koldo García no lo es. Eso es un punto que no tiene a su favor Koldo García. También es verdad que tiene Koldo García pues arraigo en España, tiene hijos pequeños, etcétera, ¿no? Con lo cual, después de lo que ha sucedido hoy, en el cual pues había un run grande de que Ábalos podría irse para adentro a prisión provisional, porque si no, el juez Leopoldo Puente no hubiera convocado esa vistilla a medidas cautelares. Es decir, cuando el juez lo convoca es porque ya aprecia que puede haber recorrido para mandar a prisión a Ábalos, y sin embargo, pues al final Anticorrupción no lo ha solicitado, Ábalos se ha ido de rositas, y desde luego pues veremos qué sucede mañana con Koldo. Solamente recordar pues que, en fin, la abogada de Koldo, Leticia de la Hoz, una abogada vinculada con el Partido Socialista, hace pocos días, ¿no?, cuando le preguntaban por el tema de las chistorras y por el 1M, 1 millón de euros, ella decía que era 1 millón de porciones y les entró a todos la risa, ¿no? Y que era totalmente normal pasearse por ahí con 2.000 chistorras. ¿Sabes? Tú vas por la calle y yo veo a gente con sus parejas, veo a gente con perros. Bueno, pues Leticia de la Hoz veía a gente paseándose con 2.000 chistorras. Se las pedían, ¿no? Debe ser una nueva moda. Yo no lo había visto nunca y vengo de Navarra, ¿eh? O sea que pues ya yo no he visto 2.000 chistorras juntas nunca en mi vida. Leticia de la Hoz, por lo visto, las ha visto todos los días. Pues veremos qué sucede mañana, ya desde luego con esa línea de defensa, que es una auténtica tomadura de pelo, ¿no? Intentar engañar a todos los españoles diciendo que 1M es 1 millón de porciones de chistorras, pero claro, al fin y al cabo aquí lo que se va a evaluar mañana es si se dan los requisitos para el ingreso en prisión provisional, y los recordamos que son riesgo de destrucción de pruebas, reiteración delictiva o fuga. Veremos al final si mañana Anticorrupción, porque al final quien tiene aquí la clave es Anticorrupción, aprecia riesgo de fuga o destrucción de pruebas para Koldo, y si es así, desde luego no tenemos ninguna duda de que Leopoldo Puente, si lo pide Anticorrupción, lo acordaría. Miguel Ángel, un abrazo muy fuerte. Un abrazo fuerte, Carlos. A ver, os doy otro titular más, porque esto es un no parar. La Madame rumana que Koldo enchufó en Enfesa, empresa pública, obviamente, no van a trabajar en la empresa privada, que hay que sudar. No, venga. La Madame rumana que Koldo enchufó en Enfesa estuvo 2 años y medio cobrando un sueldo público de 35.000 euros. ¿De quién hablamos? De Nicoleta. ¿Quién es Nicoleta? Esa persona de la que Koldo García Izaguirre tuvo ahí un alarde de lírica y dijo la frase: es que no solo hay que valer para follar.
Bueno, pues con ese currículum, hombre, casi hay que darle las gracias, porque cuando le pidieron el currículum, o le pidieron una foto, le pidieron algo que avalara a Jessica, envió una foto de Jessica en lencería. O sea que aquí simplemente se quedó en la parte verbal, no pasó a la parte gráfica. Sí, y cuando le preguntaron a Ábalos, dijo que bueno, que es que las mujeres vestían así, que estábamos en el siglo XXI y que vestían en lencería. Sí, bueno, que poco menos que era normal mandar una fotografía de esas Leticia características. de la Hoz ve 2000 chistorras por ahí y Koldo García Aguirre solamente ve mujeres en lencería. Es tremendo. Hay que reconocer que hay un problema aquí en España. Si de esta hay constancia de que curraba o tampoco. Tú me dirás, o sea, esta es la persona que sacaron del prostíbulo Olimpo, ¿no? Sí, tú me dirás, o sea, qué funciones cumplía en Enfesa. Seguramente, y que con esto seguramente se quedaría tranquila, porque ya hemos escuchado en las grabaciones cómo cuando se referían a las prostitutas, aparte de hacerlo con muchas faltas de respeto, pues bueno, se referían a los pagos como si fueran migas de pan, ¿no? Como dale 100 euros. Sí. Y cómo ellas en muchas ocasiones se ponían en contacto con Koldo García diciéndole que no tenían ni para comer, ¿no? O sea, es decir, se aprovechaban de las prostitutas más vulnerables, al fin y al cabo. ¿Te sigues ratificando después de escuchar a Miguel Ángel Pérez? Miguel Ángel ha dado en una de las Koldo, claves... pa'lante, como se suele decir ahora. A mí me dicen que sí, me siguen insistiendo en que sí, pero Miguel Ángel ha dado en una de las claves, que es lo que vaya a pedir la Fiscalía Anticorrupción. Pero aquí hay varias cuestiones. Para empezar, sí que es cierto que Ábalos, bueno, a ojos del Supremo no hay riesgo de destrucción de pruebas, pero en el pasado, hace tampoco mucho, sí que lo hubo. Hay que recordar que cuando la Guardia Civil entró en su casa en Valencia, le pidió a la prostituta con la que se encontraba que se escondiera en sus genitales un pendrive donde había información comprometedora. Entre otras cosas, en ese disco duro había las conversaciones que mantuvo durante varios años con Pedro Sánchez. Por lo tanto, sí que hubo al menos un intento de destrucción de pruebas. Pero es que Koldo García estuvo grabando durante muchísimos años. Gran parte de esas grabaciones las tiene la Guardia Civil, pero yo estoy convencido que otras grabaciones no las tiene la Guardia Civil, y por lo tanto sí que hay un cierto riesgo de destrucción de pruebas. ¿Por qué? Porque Koldo García era consciente de que la UCO les estaba investigando y durante ciertos meses tuvo ciertos márgenes de maniobra, y por lo tanto sí que puede haber un riesgo de destrucción de Koldo pruebas. García Izaguirre y Pedro Sánchez, porque hay que recordar que Koldo García Izaguirre, cuando se da cuenta de que la fiesta está tocando a su fin, decide tener un contacto con Pedro Sánchez. Estoy hablando, creo, que del año 23. Y en el año 23 solicita hablar personalmente con Pedro Sánchez. Pedro Sánchez no lo quiere recibir y entonces utiliza dos cauces. Uno, Óscar López, otro, Antonio Hernando. Y Antonio Hernando y Óscar López hacen esa gestión y contactan con Pedro Sánchez. Y el propio Koldo lo cuenta y aparece reflejado en los informes de la UCO. Dice, lo que me dijo Pedro Sánchez a través de ellos es que me quería muerto. Sobreentendemos que sería una metáfora, digo yo. Pero vamos, que es que aquí sabían todos. Y esto fue antes, porque hay que recordar que el primer paso ya visible de la investigación fue en febrero del 24, cuando se hace la primera redada, por llamarlo de alguna manera, se detiene o se retiene a Koldo García Izaguirre y ya pasamos todos a conocer oficialmente la investigación. Pero en el año 23 estaban ya teniendo contactos hasta con un señor llamado Pedro Sánchez Pérez Castejón. Y estaban hablando de todo esto. Noticia que publicamos mañana, relacionada además con todo esto que has estado sacando, Alejandro Entramasaguas, el tema de Perú. Ábalos ordenaba pagos, justificándolos como reparaciones, necesidades de obras para el inmueble en Perú. Perú, estructura en el exterior. Bien, lo hacía a través de la trama y utilizaba pagos remitidos a través de Western Union. Hombre, no me parece el sistema más transparente, la verdad, no sé. O sea, más allá de la chapuza, tiene una pinta de que esto estaba preparado para que no se viesen los envíos y por tanto eso querría decir que en estos momentos no sabemos cuál es el patrimonio total que puede tener Ábalos o los Ábalos en el exterior. Ya lo digo por el tema del riesgo de fuga. En nombre de quién los hacía, o sea que tampoco tenías que decir, ven, soy José Luis Ábalos, que puedes hacerlo de muchas maneras. De hecho, es una plataforma que utilizan muchos de los inmigrantes que están aquí, latinos, hispanos, que no pueden tener cuenta corriente mientras están ilegales. Lo mejor, Carmen, que hubo un momento en el que fue Western Union el que les puso problemas. Dijo, no me fío de las operaciones. Western Union. Imagínate. Western Union dijo, a ver, esto me suena raro. Las personas que están poniendo como receptoras me suenan raras. Ya. Una cosa de Koldo es, a ver, una persona que se ha dedicado a grabar absolutamente todo, no lo va a destruir porque precisamente lo tiene para el momento en el que lo necesite. Es un poco lo que está haciendo también Víctor de Aldama, ¿no? Que es dosificar de toda la información que tiene. Entonces, a mí que puede destruirlos es una evidencia, pero yo creo, en mi opinión, que precisamente lo tiene para
Negociar, si en un momento determinado pues lo necesita para negociar, sí, incluso pero Carmen, para entonces, chantajear. Lo que estábamos diciendo, si lo tienes para chantajear, lo puedes tener para destruir si llegas a un acuerdo. Sí, lo puedes destruir. Entonces, cuidado, que eso te avala la entrada en prisión. Bueno, y vamos a ver qué pasa con Koldo si finalmente él, su defensa, sí que le propone llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, porque uno de los motivos por los cuales Ábalos ha roto con su abogado es porque su abogado, José Aníbal, le proponía de manera muy insistente querer llegar a un acuerdo con la Fiscalía Anticorrupción, entre otras cosas. Y Ábalos se negaba a todo esto porque le obligaba a reconocer delitos y él sigue sosteniendo que no ha cometido ningún delito. Yo después de oír a Miguel Ángel no lo tengo tan claro. ¿No tienes tan claro que entre? Mañana. No sé. Tenemos duelo de expertos. Entre Alejandro Entrambas y Miguel Ángel Pérez. Bueno, saldremos. Lo que yo sí empiezo a tener claro es que independientemente de que vaya o se quede en prisión o no se quede en prisión, me temo que el auto va a ser también un mazazo de muchísimo cuidado. Vamos, yo sinceramente lo digo, con el auto actual yo he sacado la conclusión de que Ábalos va a ser condenado. Lo digo literalmente. Porque además todavía la instrucción no ha terminado, las diligencias no se han acabado, la investigación no ha concluido. De los terminales que tiene incautadas la justicia no han terminado de volcar todo y siguen haciendo diligencias. Y yo me temo que mañana a Koldo le van a dar una noticia similar. Sí, yo no sé si entra usted o no entra, pero ustedes lo tienen complicado o no. Lo siguiente. Bueno, por ejemplo, el famoso pendrive que Ábalos le pidió a la prostituta que se escondieran los genitales, todavía la Guardia Civil no ha plasmado ese contenido en ningún informe. Y ahí es donde vienen las conversaciones con Sánchez. Dios bendito, me veo la cara de los pobres guardias civiles cogiendo el pendrive diciendo, ¿en serio? ¿En serio? Y ahora yo me tengo que poner a analizar esto. ¿En serio? Yo es que de verdad hemos llegado a un nivel ya no solamente de corruptos, sino de marranos, pero de marranos integrales. Dios bendito. De hecho, pobre Guardia Civil. De hecho, el auto insiste en que a partir del segundo del informe sobre la situación patrimonial de Ábalos, si había indicios, los indicios son ya multiplicados, ¿no? O sea que no será ahora, pero obviamente si con 2 informes, primero a los indicios son de banda criminal y lo siguiente ya es que han aumentado estrepitosamente los indicios, que es uno de los párrafos que más llaman la atención por lo clarísimo que es. Cuidado que otro de los puntos que ha certificado es el tema de la conexión de la trama con las obras públicas, Y esto lo ha certificado. Y esto es clave para el tema de la financiación ilegal, porque los primeros indicios de una financiación ilegal no son de la charcutería, no son de las chistorras, no, salieron en el informe de Santos Cerdán. Y lo primero que llamó la atención de la UCO, evidentemente, fueron las frases de, oye, José Ruz, uno de los constructores, el de Levantina, diciendo, aquí hay gente que está poniendo a espaldas del partido. Y dice, perdón, ¿cómo que a espaldas del partido? Entonces que hay gente poniendo por delante del partido. Es decir, hay financiación B para el partido. José Ruz también decía aquello de las ganaderías. Aquí hay distintas ganaderías. Como diciendo, oye, unos recibimos menos y ponemos Eso más. Es evidente. ¿Ponemos más para el partido? Porque estaba Santos Cerdán. Aparecía ahí Ana María Fuentes, la famosa gerente, pidiendo el impuesto al responsable de carreteras para el partido. Pues hoy Leopoldo Puente en su auto ha ratificado la conexión plena de la trama con el tema de obras públicas. A ver si todavía se va a adelantar el tema de la imputación al Partido Socialista por financiación ilegal. Nos vamos a ir a publicidad. Vamos a volver, vamos a escuchar a Ángel Víctor Torres, que está también muy crecido. Dice, ¿qué van a decir de mí si no se confirma lo de los pisos? Me van a tener que pedir perdón, ha dicho. Vale, bueno, pues vamos a llamar a Susana Pastor, responsable de la Asociación de Trabajadoras Sexuales, a ver si tiene información. No lo sabemos. Cuando el informe de la Unidad Central Operativa determine, porque no va a poder ser de otra manera, que yo no soy Rudolf y por tanto que no he cobrado ninguna comisión, ¿va usted a dimitir, va a levantarse de este escaño? Porque usted habrá difamado y calumniado a una persona honesta y honrada. Si finalmente no hay pisito de Atocha y sabemos lo que significa eso, al que yo haya ido, ¿va usted a pedir perdón? ¿Va usted a dimitir como diputado? También, señor Feijóo, la calumnia, la infamia y la difamación. A ver, vamos a hablar, claro, de esta historia. Vamos a ver, señor Ángel Víctor Torres, si usted era Rudolf o no era Rudolf, lo sabrá usted y el resto de personas que estuviesen o no estuviesen por ahí. Vamos a ver, de lo que a usted se le acusa es de formar parte de la trama, o de lo que se le puede acusar, mejor dicho, en ese informe que estamos esperando, pero desde luego la información que llega es que van por ahí los tiros
y que a usted es posible que lo imputen por esto, y se habla de que usted formaría parte de la trama de los contratos de mascarillas mientras moría infinidad de gente en España por el COVID. Y esto ni Rudolf, ni Papá Noel, ni el resto de los renos, ¿vale? O sea, vamos a hablar claro. Este es el primer punto del que a usted se le puede acabar acusando. El segundo punto en el que aparece usted en conexión con tramas de presunta corrupción es el de obras públicas. Y una obra pública que casualmente se lanzó justo después de una visita de Koldo García Izaguirre, la de la Agencia Tributaria Canaria, y acabó en Levantina de Construcciones, que como todo el mundo sabe se llama Levantina de Construcciones porque está muy afianzada en las Islas Canarias. O sea, vamos a dejarnos de tonterías, ¿vale? Tercer punto. De lo que se habla y lo que se está investigando con respecto a usted es de su posible conexión con la trama hidrocarburos, porque usted habría negociado, además habría tenido un interés clarísimo en verse con Delcy Rodríguez, narcodictadora, justo el día después de la venida autorizada por Pedro Sánchez a España de una persona que no tendría que haber pisado territorio español, porque usted quería negociar que hubiera una refinería en Canarias, por la que pasase el petróleo de Venezuela, de la narcodictadura. Tres cositas, Ángel Víctor Torres, y ninguna tiene que ver con lo de Rudolf. Ahora vamos a hablar del tema, porque ya que lo ha sacado usted, pues vamos a hablar del tema de lo de Rudolf, y vamos a hablar de eso. Pero de momento de lo que estamos hablando es de casos de corrupción, no de casos de prostitución. Si usted quiere sacar el tema de prostitución, pues a lo mejor resulta que hay que hablar también. Pero nosotros estamos hablando de casos de corrupción. Y usted parece vinculado y se está investigando a ver si a usted se le va a imputar en tres patitas. Nada más y nada menos. Ni una ni dos, en tres. Sí, y esa es la gran preocupación que él tiene. ¿Por qué? Porque Ángel Víctor Torres es consciente de que la Unidad Central Operativa de la Guardia Civil tiene decenas de mensajes que él mismo se intercambiaba, entre otras personas, con Koldo García Izaguirre, también con el empresario Víctor de Aldama, que como mínimo acreditan que los 12 millones de euros en contratos que él, siendo presidente de las Islas Canarias, adjudicó a Soluciones de Gestión, se hizo bajo un sinfín de irregularidades. Irregularidades como agilizar los procedimientos de contratación. Eso suponía tener que tocar a funcionarios. Y hay rastro documental de todo esto. Y también hay rastro documental, porque lo ha acreditado y lo ha explicado en varias ocasiones Víctor de Aldama, que las comisiones ilegales que acababan en el bolsillo de Ábalos provenían de todo lo que recibía Soluciones de Gestión. Carmen. No, y es muy sospechoso que siempre que habla a gritos solo saca lo del pisito. Sí, muy tranquilo no se le ve, ¿verdad? No, está histérico. Es más, en un momento determinado ha dicho, a ver si me va a decir usted que voy más al Senado que a los pisitos. Sería al revés, más a los pisitos que al Senado. O sea, está histérico. Y la prueba de que no quiere ni mencionar los casos que realmente son preocupantes y sale con lo del pisito, porque como él cree que ya lo del pisito ha acreditado que él no estaba en el pisito porque él tenía los billetes, tenía no sé qué, pero a él le sirve para... Porque claro, si tú empiezas, no, mire, yo no tengo nada que ver con Levantina, no tengo nada... Bueno, sabe usted mucho de Levantina, mucho de petróleo, mucho de la refinería, sin embargo, lo del pisito, yo creo que a veces habla en tercera persona, sí, ¿no? Como que... No, el pisito y tal. Yo creo que. Pero es que además lo quiere circunscribir todo al tema de las mujeres, claro, porque es lo que le interesa. Porque no quiere hablar de lo otro. Lo que decía Alejandro, ahí hay muchas pruebas. Acordaros de los mensajes de hoy dormiré tranquilo cuando por fin consigue que les paguen a Soluciones de Gestión, o cuando decía que no conocía de nada al Dama y se ven los mensajes en los que pues efectivamente habían tenido hasta una reunión. Él se ciña al tema de la prostitución porque a lo mejor piensa que no hay pruebas, pero claro, no sabe si le han grabado contratos con prostitutas, si es que han existido. Alejandro, ¿tú crees que en ese informe que estamos esperando, y que me imagino por la forma de actuar que tiene la UCO, que se habrá retrasado exclusivamente por el hecho de que teníamos las vistas de Ábalos, las vistas de Koldo, las vistillas de posible entrada en prisión, el último informe sobre toda la charcutería, las chistorras y demás? Es decir, ellos evidentemente no pueden estar a todo y van dosificando. ¿Tú tienes información de si en ese informe, aparte de la pata que nos contabas el otro día, del tema de la refinería y la pata de que habría eliminado él personalmente, Ángel Víctor Torres, obstáculos para que la trama cobrara 12 millones de euros por los contratos de mascarillas, que puede incluirse la pata de los pisitos de señoritas o no? Bueno, si en efecto han ocurrido todos esos episodios, como reconoció Víctor de Aldama y además dio una infinidad de detalles, no me cabe ninguna duda de que sí. Y entre otras cosas tendrá que dar explicaciones las dos compañías aéreas que le facilitaron esos justificantes, porque, ¿no? Claro, el hecho de que él los enseñara, él nunca demostró que en efecto había viajado, por lo tanto él no pudo demostrar que no estuvo en esos pisos. O sea, él lo que mostró que fue una reserva de vuelo, sí, un pasaje. Sí.
unos pasajes. Pero claro, no demostró en ningún momento que no estuviera en Madrid que había en la fecha. pagado el billete. Ya está. Y no que lo hubiera cogido. Y lo que hizo fue pedirle a la compañía aérea que le emitiera un justificante diciendo que los había comprado. Es decir, que no significaba absolutamente nada. Pero, amén de eso, vamos a ver, que tú no estés en ese concreto piso de señoritas no tiene por qué implicar que no hayas podido estar Sobre en otro, todo que no hayas momento, podido ¿no? ir finalmente no quiere decir que el piso no fuera para ti y que lo hubieran reservado con una finalidad. Bueno, y viendo además que Koldo García se dedicaba a grabar y que en muchas de estas zonas había cámaras de seguridad, no me cabe ninguna duda de que si ha estado, habrá grabaciones. Ahora, me temo que si él hoy ha salido tan fuerte con esto y no ha querido mencionar las 3 patas potentes de temas de corrupción, es porque alguien le ha debido chivar, y teniendo en cuenta que al final el último jefe, por desgracia para ellos, de la UCO, se llama Fernando Grande Marlaska, a mí no me extrañaría que alguien haya pasado información de momento en este informe no va. No va. No lo sé, a mí no me extrañaría. Sí, de hecho, pero bueno. porque el otro día en el Senado lo que dijo es, bueno, van a salir muchas cosas, pero no va a salir absolutamente nada de tema de señoritas. Eso lo dijo él, convencido. Y espera que nos quedemos tranquilos, claro, si sale una conexión con la trama Koldo en los contratos de mascarillas, o una conexión con las obras públicas, o una conexión con todo el resto. Pero todo va encaminado a lo que acabas de decir, que esté pudiendo recibir chivatazos. Susana Pastor, ¿cómo estás? Hola, buenas noches. Susana, responsable de la Asociación de Trabajadoras Sexuales. Ayer hablábamos en un programa de televisión en 4, en Código 10, y tú mencionaste una serie de cosas que a mí me dejaron muy preocupado. O sea, para empezar, el trato que estaban recibiendo determinadas trabajadoras sexuales, determinadas personas que se dedican a tema de prostitución, y que habrían recibido un trato absolutamente denigrante, y posteriormente, cuando quisieron denunciarlo, y una de ellas era en territorio canario, porque era, no en territorio físicamente, pero sí dentro del caso del Tito Berni, habrían recibido amenazas. ¿Qué es lo que pasó ahí? Bueno, no solamente amenazas, es que fueron detenidas. ¿Y tú conoces personalmente a esta persona, a esta chica? Sí. Yo la conozco, ella es Paula, ¿vale? Ella habla porque había estado supuestamente con Taisel Fuentes, con fotografías, con Bizum, había estado con alguna persona más de la política de Canarias. Y como se descubre que es ella, vale, pues un día le aparece la Guardia Civil sobre las 7 de la mañana, ella tiene una niña pequeña, le hacen un registro a su casa, le quitan todo el dinero que tiene, la llevan al juzgado, la meten 4 días en el calabozo, cuando sabemos que 3 es lo permitido, y bueno, al mes más o menos salió el juicio y la jueza le dio libertad, sin cargos. Porque no había nada. Porque no había nada. O sea, porque no había cargos contra ella. Claro, la habían acusado por trata y por explotación y por evasión de impuestos. ¿Vosotros habéis denunciado o ella ha denunciado esta historia? Bueno, ella lo que pasa que luego ya, pues ella dijo que lo iba a denunciar, ¿vale? Al final no sé si lo ha hecho o no, yo creo que no, porque al final yo creo que tuvo más miedo que otra cosa. Miedo porque después del trato recibido se temía algo peor. Hombre, es que al final siempre pasa lo mismo, es lo que yo siempre vengo denunciando muchísimo tiempo y acuérdate que lo denuncié también en Fiscalía General, que me llevé un 0 patatero. Bueno, y te llevaste, digo lo mismo. Susana, no te llevaste 1, te llevaste 2. Porque bueno, me llevé 2, exacto. Lo denunciaste con el Tito Berni y lo denunciaste con el parador de Teruel. Sí, lo denuncio con el Tito Berni y lo denuncio con el caso Koldo, sí. Y la respuesta fue un documento de la Fiscalía General del Estado diciendo que ya se estaban investigando en otra sede, que no se estaba investigando el trato a las mujeres, lo que se estaba investigando eran casos de corrupción. No había ninguna diligencia ni ninguna denuncia en base a el posible trato de menosprecio, de lo que sea, de amenazas, de barbaridades hechas a las mujeres. De eso no se había hablado nada y se negó la investigación. Amenazas, coacciones, muchas veces son irregulares y les dicen que las van a expulsar del país porque tienen poder para hacerlo, otras veces las amenazan con que no van a volver a trabajar más en España. En fin, pues todas esas cosas son las que pasan con estas mujeres y nadie se preocupa por protegerlas. Cuando hablas de que se les amenaza con esas cosas, ¿te estás refiriendo a algunas de las personas que han salido ya mencionadas en determinadas fiestas políticas? Me refiero a algunas de las personas que ya han sido mencionadas y me refiero también a personas que no han sido mencionadas. ¿Y que podrían salir? Podrían salir, sí, porque esto no ha acabado. Es decir, tú tienes información de que hay más casos de utilización de mujeres o de prostitución. Mira, yo siempre digo lo mismo, Carlos, cuando yo empiezo con el caso mediador, que es realmente cuando me preocupo más por ellas, ¿vale? Que realmente por la abolición, que obviamente lucho porque no haya una abolición, porque si no se da ya el desmadre total. Y al final empiezo a preocuparme más por ellas, ¿no? Porque me doy cuenta que al final lo principal es que ellas estén protegidas.
y ahí es donde empiezan a llegar información, pero información de muchísima gente que a día de hoy está activa en la política y que ha contratado servicios y que luego pues les han prometido también muchas cosas, no se las han dado, algunas les han prometido papeles, nunca han llegado, en fin, pues, de muchos, pues estas clases son lo que pasan. Susana, ¿de muchos partidos? Sí. Yo siempre he dicho que la política no tiene, o sea, que el sexo no tiene color, ¿verdad? Político. Al final todo el mundo pues quiere pasárselo bien. Y, ojo, yo no lo critico. Yo lo que critico es lo de siempre. Hipocresía, moral y desprotección, No, que es lo que claro, más me importa. Es que los que están diciendo, los que están defendiendo la abolición de la prostitución, en este caso concreto, es el Partido Socialista. Los que la usan. Y amén de todo eso, de lo que estamos hablando es que no es de una utilización de un servicio de prostitución o de un trabajo sexual de una mujer libremente. No. De lo que estamos hablando es de coacciones. Entonces ahí salta todo por los aires, que es otra historia. Claro. Entonces, pues yo siempre digo lo mismo, ¿no? Que esta gente pues parece ser que está tan empeñada en la abolición porque saben que con una abolición se van a seguir aprovechando de estas mujeres. Si viene una regulación no podrán. Pues cuidado con esa reflexión porque puede no estar nada mal tirada, ¿eh? Es decir, si tú tienes un mercado totalmente abierto, totalmente legal, para empezar ya no hay miedo de denunciar a una persona que te maltrata. Correcto. Claro, y sin embargo, si tienes a la gente sometida y tú tienes determinado contacto, por ejemplo, en el gobierno, porque has dicho que distintos partidos y gente en estos momentos en política inactiva. ¿Alguno en política inactiva dentro de este gobierno? Sí. En estos momentos. Sí. No en el pasado. No, en el pasado no. Del pasado y del presente. Bueno, no te voy a preguntar más sobre esto porque hay por ahí algunos que ya están amenazando con querellas y no quiero ni que te la lleves tú ni que nos la llevemos nosotros. Pues mira, yo quiero que te diga una cosa, que me la pongan. Vale, pero casi te voy a decir una cosa, casi que te la pongan en otro medio, que nos caiga a nosotros. Sí. No, he dicho y no veas tú las ganas que nos tienen. He dicho que me la pongan a mí, no a ti. Oye, no, por favor, yo no quiero problemas para nadie. No, que lo sé perfectamente. Susana, te pregunto por otra, es que no sé cómo calificar a esto, ideuca, barbaridad, esta es del Partido Socialista, te lo digo literalmente. Han remitido un documento al Congreso de los Diputados, en principio no es para regularlo instantáneamente, como el Nesquik, no. Es para que vaya calando y ya lo regularemos, ¿vale? Lo que se denomina proposición no de ley, que dice que habría que dar becas universitarias a prostitutas para limpiar la imagen, obviamente no de las prostitutas, sino del Partido Socialista. ¿A ti esto te parece normal y serio? Pero ojo, lo que dicen es víctimas de trata, ¿vale? Exclusivamente, entonces, no a personas en prostitución o en trabajo sexual libre. Exacto. Entonces estas personas dicen que la abolición lo que querían sacar eran cursos para que las mujeres a día de hoy, trabajadoras sexuales, que pudieran salir de la prostitución. Que te digo yo ya, Carlos, que el 80% que le preguntas te dicen que no quieren salir de la prostitución. Entonces vamos a obligar a unas mujeres a hacer lo que quiera el gobierno, no lo que quieran ellas. No, Viva la democracia, ¿vale? Y luego, por otra parte, qué barbaridad que les den un curso de una beca de universidad. Estas mujeres no vienen aquí a estudiar. Estas mujeres vienen aquí a trabajar, a ganarse la vida, no a ponerse a estudiar. Y si quiere estudiar alguna, pues bravo si le dan la beca. Pero ¿qué hacemos con el resto que no quiere estudiar? Te digo una cosa, Susana, y bravo por el cinismo de esta gente. Hombre, si estamos hablando de gente que está en trata, la persona que las tiene esclavizadas les va a decir, venga, casi que sí, ahora vete y vete a ver si te sacas un título de médico, o a ver si te sacas un título de arquitecto. Pero qué tontería es esta. Carlos, lo que no puede ser es que yo te voy a decir, ¿vale? Yo, por ejemplo, el lunes yo tengo una casa, ¿vale?, en la cual lo que cojo son mujeres que son víctimas de trata y víctimas de explotación, ¿vale? Yo lo que hago es que como ellas deciden no querer seguir con la prostitución, las tengo ahí en esa casa y entre ellas pagan la casa, ¿vale? El lunes me vino una inspección y hoy han ido 2 chiquitas y como estaban irregulares, que justamente mañana yo tenía cita con la UCRIF para ir a declarar, las han detenido. Y me ha tocado estar toda la mañana en el juzgado y en la comisaría hasta que han podido salir. Pero estos ¿Tú no crees eran, que eso es normal? Pero estos no eran los de que había que regularizar a todos los inmigrantes, Claro, salvo si los tienes tú o qué. O sea, entonces, ¿qué pasa? ¿Que las mujeres prostitutas, qué pasa? ¿Que no son personas? Eso, como le preguntes a Ábalos, ya te digo yo la respuesta que te da. Susana, Entonces, que un abrazo fuerte. Carlos, te quería comentar también Dime. que así como ayer pues me mandaron varios mensajes, ¿vale? Muchas trabajadoras sexuales me dieron las gracias para ti, para María Jamardo también, ¿vale? Y para el señor Gaona. Entonces, nada, que nos dicen que gracias por creer en la regulación y en la libertad de ellas.
nosotros en lo que queremos, Susana, y tú lo sabes, efectivamente es en la libertad. Y yo no me pienso meter en nada de lo que hace nadie con su cuerpo porque forma parte de su intimidad y de su libertad. Y me pienso meter con todos aquellos que están prostituidos en la política, que anda que no tenemos gente que ha prostituido su moral en la política, como para que den lecciones de todo lo demás. Susana, totalmente. Un abrazo. Muchísimas gracias, un abrazo. ¿Qué creéis que puede salir? Pues mira, yo creo que... Porque nos acaba de dejar cada perla. Sí, sinceramente creo que quien ha inspirado al gobierno para esta propuesta fue el propio Ábalos, porque en uno de los últimos informes de la Guardia Civil ya vimos cómo le pagó la matrícula universitaria de uno de los cursos del grado de odontología a Jessica Rodríguez. Por lo tanto, creo que se han inspirado en ellos. Y luego, que claro, como nos ha explicado Susana Pastor, es que hay un matiz importante, que son las víctimas de trata. Porque claro, si una mujer libremente se quiere prostituir, pues oye, pero las víctimas de trata... Y en torno a esa figura, el Partido Socialista, desde hace muchos años, tiene un gran negocio montado. El PSOE tiene una asociación de cabecera que se llama APRAM, que teóricamente se dedica a sacar a mujeres de la trata, que están siendo objeto de obligación para mantener relaciones sexuales. Esta asociación en los últimos años ha cobrado más de 10 millones de euros en subvenciones. Nosotros en el debate hace muchísimos meses, o incluso hace más de un año, hicimos una investigación sobre esta entidad, insisto, vinculada al Partido Socialista, y descubrimos que su presidenta, Rocío Nieto, se dedicaba, mientras que a las prostitutas las contaban las galletas que se comían en los desayunos, a desviar dinero de las subvenciones y amasar un patrimonio inmobiliario multimillonario. Por lo tanto, ojo a ver quién va a canalizar las ayudas a todas estas prostitutas, ¿eh? Pues ya te puedes imaginar, como sea como todo... Como los fondos europeos... Espero que no retorne José Luis Ábalos. Hombre, es que lo mismo le encuentran una dedicación en una oficina paralela. Por eso te digo, depende. Crearán otro organismo, que ya hay más de 500, otro organismo público para poner a otro amiguete que se lleve un sueldazo y el dinero no llegará a las mujeres que son víctimas de trata. Eso está claro. En medio de todo esto y con el clima que se está creando, alguno de los aliados del gobierno, y me estoy refiriendo a Junts, ha abierto una puertita. Y os digo la que es. Han dicho que ellos estarían dispuestos a una moción de censura instrumental. ¿En qué consistiría eso? En que no aceptarían que el candidato fuese Alberto Núñez Feijóo. Que aceptarían que fuese un tecnócrata, a saber lo que considera Junts un tecnócrata. Exacto. No sé, un contador de billetes, un experto en chistorras, porque también la tradición aquí de algunos es fina. Pero que estarían dispuestos a un tecnócrata con un minimandato, es decir, con una orden de inmediatamente convocar elecciones. ¿Os creéis que Junts va a dejar caer esta perita en dulce, que es el Pedro Sánchez, no solamente el que ya han conocido, sino el más débil de la historia? Yo lo que pasa es que creo que va a llegar un punto en el que, por muy malo que es Puigdemont, está también un poco hasta las narices, porque de la mayoría de las cosas que le ha dicho que iba a hacer, al final no ha podido. Sigue en Waterloo, sigue sin poder venir. Su partido se está desintegrando. Exactamente, le están comiendo la tostada por Alianza Catalana. Tampoco está claro lo de la financiación singular, no hay nada, no han movido un papel. Bueno, lo que está claro es que el gobierno quiere, el pequeño problema que tiene es una cosa que se llama Constitución Española, que no lo permite. Bueno, pues efectivamente, pero es que a él le vendieron que ni Constitución ni leñes, a mí me traéis a España, a mí me dais la financiación, a mí me dais no sé qué, y yo creo que va a llegar un punto, o está llegando ya un punto, Puigdemont incluso, con lo malo que es y lo bien que le viene Sánchez, es que no le da nada. Sandra, antes de que te dé la palabra, Alejandro, ha empezado a tocar las narices Junts con una cosa muy concreta, ¿no? Recordaréis que estos días el Confidencial... Una cosa muy blanco y en botella. Sí, estos días el Confidencial estaba publicando que el gobierno estaba adjudicando obras millonarias a una constructora china asesorada por lobistas del Partido Socialista. Era la constructora CCCC, que además está sancionada por Estados Unidos. Bueno, pues la noticia que publica hasta ahora el Confidencial es que Junts está exigiendo a Pedro Sánchez que aclare esas adjudicaciones a la constructora china asesorada por Acento. Cuidado, porque la parte novedosa viene justo en la última parte de esta frase. Claro, asesorada por Acento. Eso es. José Blanco. Acento? Blanco y en botella. Blanco y en botella, es la consultora de José Blanco. Y bueno, pues lo que les dice... ¿Y quién es José Blanco?
el alfil en los negocios de José Luis Rodríguez Zapatero. Mejor dicho, uno de los alfiles. Pues le pide el partido de Carles Puigdemont que aclare por escrito con qué representantes de esta empresa pública china se han reunido y que les digan si aprecian un riesgo en la adjudicación de obras a una mercantil que está vetada por Estados Unidos. Bueno, es que esta empresa no está vetada por cualquier cosa. Esta empresa está vetada porque es de la cercanía máxima absoluta del gobierno de la dictadura comunista de China hasta el punto de que construye bases militares. O sea, yo vivo muy cerquita de la embajada en China y un día, si queréis, os cuento cómo se construyó o reconstruyó, que han hecho una reforma hace bien poquito, y era imposible ver moverse ni un ladrillo. O sea, te tendieron una especie de toldo gigantesco, se tapó todo, aquello parecía una colmena, ahí no entraban más que trabajadores chinos, entraban y salían, no veías nada de lo que hacían, de pronto retiraron aquello como si estaba retirando la caja de una tarta y apareció reconstruida entera y dices, ¿y aquí qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? China. Es decir, las personas que trabajan en lo que ellos consideran seguridad máxima o cuestiones estratégicas tienen que ser de la máxima confianza del aparato de espionaje. Y si no, no pueden trabajar en una base militar. Pues la empresa que hace bases militares es la que nos hemos traído de la mano de José Luis Rodríguez Zapatero y Pepe Blanco. Bueno, y ahora le empieza a tocar las narices Junts, veremos dónde acaban. Y con la que ha firmado Illa y Marlaska, datos, el manejo de todos los datos, Huawei. Que ahí ya hubo un tirón de orejas importantísimo por parte de Estados Unidos. Pero fíjate, ya deslizó Sánchez en la entrevista que concedió ayer que no le haría ningún asco a tener que ir a Bruselas a visitar a Puigdemont. Y yo estoy convencido de que si él siente que tiene que hacerlo como mínimo para el apoyo de los presupuestos, irá sin ningún problema. Pero ya lo dijo ayer. ¿Pero cuánto tiempo hace que está diciendo eso? Que no, Sandra, que llegará en algún momento. Nos vas a dar un consejo sobre Z+, un consejo muy interesante. Cuidado, porque estamos con esta historia de conseguir un ordenador gratis con cargo a los fondos europeos. Sí, con cargo a los fondos europeos, esos que pagamos 300 veces y no recibimos nada. Pues mira, porque en algún momento consigamos algo, tampoco va a ser ninguna cosa extraña. Y luego vamos a volver, porque hay gobiernos y hay gestiones que sí que se toman en serio la política. Y el gobierno de la Comunidad de Madrid ha empezado a meter las famosas clases para los chavales, para alumnos, sobre ETA. Y vamos a hablar con una de las personas que nos va a contar lo que está viendo, lo que está explicando y el panorama desolador que se está encontrando. Sí, bueno, eso va a ser después de la publicidad, pero ahora déjame que les cuente a nuestros oyentes, pues esa promoción que tenemos de Z+ y Libertad Digital, que nos escuchen todos los autónomos y aquellos que tengan una empresa con 0, 1 o 2 trabajadores, porque esto les interesa. Puedes conseguir un ordenador nuevo y una web profesional por 0 euros, como lo oyes, sin adelantar absolutamente nada. Y lo mejor, de la mano de Z+, en colaboración con Libertad Digital. Ellos lo gestionan todo, el papeleo, la tramitación y hasta el anticipo del IVA. Tú solo te preocupas de elegir el modelo de ordenador y de cómo quieres esa web para tu negocio. Los requisitos son muy sencillos. Llevar más de 6 meses de actividad y estar al corriente con Hacienda y la Seguridad Social. Así de simple. Y el ordenador es tuyo para siempre y la web lista para que te encuentren online. Es una oportunidad, eso sí, con plazas limitadas y fecha de caducidad, así que no dejes escapar esta oportunidad. Entra ahora en ordenadorlibertad.es o llama al 699-090675. Repetimos, 699-090675. Ricardo González Mangas, bienvenido. Buenas noches. Bueno, ya ha sido el turno de Ábalos en el Supremo. Mañana calvario para Koldo García Izaguirre. Después de que el exministro se haya acogido a su derecho a no declarar y después de que el juez Leopoldo Puente haya decidido dejar en libertad a Ábalos, mañana a las 10 de la mañana tendrá que comparecer ante el Tribunal Supremo el exasesor Koldo García. Una citación que se acordó después de que saliera el último informe de la UCO, que aseguraba que Koldo actuó como gestor del dinero de Ábalos y después de constatar la existencia de una reserva de dinero en metálico. Sobre las lechugas, los soles y los folios, le acaban de preguntar a la portavoz del PSOE, Montse Mínguez, hace unos minutos en Radio Nacional. Tú presentas unos tickets de caja por los gastos que hayas podido tener y después se te abonan en efectivo, con unos sobres que además todo el mundo ha podido ver que incluso son transparentes y están cuadrados al céntimo. La UCO dice que no hay financiación irregular y que todo cuadra, además, con lo cual yo niego absolutamente cuando se hace o se habla de la caja B. Por cierto, que Montse Mínguez ha tenido hoy una intervención patética en el Congreso de los Diputados. Ha sacado el móvil y se ha puesto a grabar, que está literalmente prohibido, por supuesto, de la presidencia del Congreso. No le han dicho nada, pese a que estuviese violando el reglamento del Congreso. Y ha grabado a diputados del Partido Popular y luego ha hecho un gesto que no sabías si estaba en un concurso de maquillaje o que hacía, que se agarraba así los labios, que sobreentiendo que debía estar indicando que lo iba a pasar para una lectura de labios. Estamos esperando que desde presidencia del Congreso, señora Armengol, le digan algo, porque esa práctica está prohibida
prohibida abiertamente. Bueno, vamos también, Ricardo, si te parece, con las novedades que tenemos sobre los rehenes israelíes secuestrados por Hamás. Sí, porque los terroristas de Hamás acaban de entregar los cuerpos de otros 2 rehenes israelíes como parte del acuerdo de alto el fuego, al tiempo que asegura que han devuelto a Israel los restos mortales de todos los rehenes fallecidos a los que han podido acceder y que necesitarán un equipo especial de recuperación para encontrar al resto de cadáveres. Mientras tanto, aquí en España se están registrando varias protestas, manifestaciones pro Hamás. En Barcelona se han producido incluso altercados y disturbios. Una movilización en la que, según la Guardia Urbana, han asistido 15.000 personas. Se han producido cargas de los Mossos de Escuadras contra manifestantes violentos que han quemado contenedores y mobiliario urbano. Uno de los focos de las protestas violentas ha sido la estación de Sants, donde varios manifestantes han intentado bloquear la salida del autobús del Hapoel de Jerusalén, equipo de baloncesto que hasta ahora está disputando su partido de Euroliga contra el Baxi Manresa. En otro partido, entre el Valencia Basket y el Hapoel de Tel Aviv, de momento se han producido al menos 5 detenciones en los alrededores del pabellón de juego en Valencia. Bueno, hoy ha reaparecido la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor. Nos ha dicho que su empresa siempre cumple. ¿En serio? ¿Y lo del apagón? ¿Y lo del apagón en Canarias, Ricardo? Beatriz Corredor ha evitado pronunciarse sobre la amenaza de demanda de Iberdrola por unas declaraciones de la presidenta de Red Eléctrica en el Senado en las que apuntaba una mala gestión de la planta fotovoltaica de Badajoz como origen del apagón. Aún así, Corredor insiste en el buen trabajo de Red Eléctrica y, preguntada sobre un posible futuro apagón, ha dicho esto. El operador del sistema ha cumplido siempre, con todas las herramientas, protocolos, regulaciones, normativas que están vigentes en cada momento. Y así lo va a seguir haciendo. Y hace las propuestas que normativamente le corresponden según sus competencias para mejorar el sistema en cada momento. Y lo hace ahora y lo hace siempre. Y más titulares, Carlos, de última hora. El ministro de Economía desde Washington ha restado importancia a la amenaza de Trump de imponernos aranceles si el gobierno no cumple con el gasto en defensa. Carlos Cuerpo ha asegurado que España cumplirá con la OTAN. Lo que quiero es trasladar ese mensaje de tranquilidad y de confianza a nuestras empresas. Vamos a cumplir como miembro, como aliado de la OTAN, con los requisitos, con las capacidades que tenemos que cubrir. Un asunto más que acabamos de conocer del exterior. Según el New York Times, Trump ha autorizado acciones encubiertas de la CIA en Venezuela. Lo que estamos haciendo, se ha puesto encima de la mesa, es caminar, ayudar de la mano del colectivo para planificar lo que tiene que acontecer, lo que tiene que pasar hasta el año 2032, fecha en la cual, en virtud del acuerdo alcanzado y de la modificación legal en el año 2022, ya se establece que coticen por todos los ingresos que perciben, por salarios reales, para tener la protección adecuada. ¿Han entendido algo? ¿A qué no? Bien, pues es el Masai diciendo que le van a pegar un leñazo a los autónomos de vuelta y media. Mira qué sencillo, ¿eh? O sea, una subida brutal de hasta 200 euros en las cuotas de la Seguridad Social. Creo que es, Carmen, la quinta o la sexta subida ya. En este caso a los autónomos. Pero es que para todo el resto también. También. En enero también. Bueno, pues si alguien es capaz de entender algo, a Elma Said, ministra de Seguridad Social, que quiero recordarlo. Vamos a hablar ahora con Teresa Beitia, que creo que nos está escuchando ya. Es cofundadora de Egonon y es una de las personas que ha cogido el testigo y ha cogido y ha asumido la responsabilidad de aprovechar que en la Comunidad de Madrid sí se está abriendo la puerta para que se explique lo que ha sido toda la etapa de asesinatos, de matanza por parte de ETA y su reconversión, por cierto, en una cosa espantosa llamada Bildu, y están dando clases en los colegios para explicarlo. Bien, pues Elma Said, esta persona que es incapaz de decirle a la gente a la cara, señores autónomos, les volvemos a destrozar la vida, esta persona fue la moneda de canje del Partido Socialista, que nos la trajeron a Madrid como ministra de Seguridad Social, porque era la responsable municipal del Partido Socialista en Pamplona, a cambio de regalarle a Bildu el Ayuntamiento de Pamplona. Y con semejante currículum se nos ha plantado para ser incapaz ni tan siquiera de explicar que le van a arrear otro leñazo de muerte a los autónomos. Léenos de todas formas una noticia de última hora, Sandra, que está publicando El Español sobre Koldo García Izaguirre. Koldo García seguirá la estrategia de Ábalos y no responderá a las preguntas del juez pese al riesgo de ir a prisión. Es la noticia que publica hasta ahora El Español sobre esa comparecencia de mañana ante el Tribunal Supremo del que fuera mano derecha de José Luis Ábalos. Teresa Beitia, bienvenida. ¿Qué tal? Buenas noches, muchas gracias. Nada, Teresa, un placer tenerte y explicar que siga habiendo... Mira, dinos la edad, porque te oigo muy joven, si no te importa.
Nada, tengo 33, ya según la ley de juventud, joven no soy. Pero bueno, en juventudes de algún partido puedes estar hasta que cumplas los 74, 75, ¿sabes? Bueno, sí, eso por supuesto. Teresa, nada, un placer escucharte y escuchar que hay gente joven que se ha tomado en serio esta historia, cofundadora de Egonon, que es un proyecto aprovechando precisamente lo que está haciendo la Comunidad de Madrid para ir a los colegios, porque por lo visto ahora pasamos una etapa extraña, Teresa, y resulta que puedes recordar lo que te dé la gana, porque además el recuerdo por lo visto es selectivo del franquismo, de la dictadura. No se puede decir nada de la Segunda República, no vaya a ser que tengas que mencionar a Largo Caballero o a alguna de estas personas, pero sobre todo no se puede decir nada de ETA. Y vosotros habéis roto, bendito sea Dios, ese cinturón sanitario. No, la verdad que sí, nos está sorprendiendo un poco la diversa acogida, porque es verdad que en líneas generales yo creo que todo el mundo está contento con ello y ha habido mucha gente que nos ha felicitado y lo está aplaudiendo, y la verdad ojalá se llevase esta iniciativa a otras comunidades autónomas independientemente del signo político que las gobierne, porque además lo que nos gustaría es pues llegar a la sociedad y que cualquier chaval que se sacase la ESO en España, pues que menos que le hayan hablado de los 50 años de terrorismo, de lo que fue ETA y de la reconversión después, ¿no? Pero parece ser que, bueno, hay otras prioridades y, bueno, la verdad que pues para nosotros estamos agradecidos de que nos dejen ir a los colegios aquí y, pues nada, la verdad que de momento nosotros muy contentos con la charla, con los niños, con las preguntas que nos hacen, o sea que, bueno, lo que vemos que ellos no saben, el estupor en sus caras al ponerles una foto de Miguel Ángel Blanco, de Ortega Lara, que no sepan quién es. No reconocen que, nada. Nada, es increíble. O sea, no es que pasen, o sea, no es una hostilidad, simplemente es desconocimiento puro y duro. Sí. O sea, no esbozan un nombre. Vamos, que el mecanismo de borrado en la memoria que ha implantado determinada gente está funcionando, por desgracia. Sí, la verdad que estamos viendo eso y por eso creemos que, desde luego, mal no se está haciendo. Si luego los chavales llegan a casa, profundizan en Google, preguntan a sus padres o alguno se interesa un poco más por esto, pues, bueno, por nuestra parte, misión cumplida de empezar, que empiecen a pensar por sí mismos, ¿no? Y darles por lo menos un ángulo de, oye, esto pasó, sed conscientes de ello, porque os podría haber tocado a vosotros, ¿no? Qué suerte que nacisteis aquí en Madrid en el año 2008 o 2009, pero pensad si hubieseis nacido en Baracaldo en 1985. Teresa, sí. ¿Con qué gobiernos habéis hablado para lanzar esta iniciativa? O sea, de momento la verdad que surgió con la Comunidad de Madrid porque es donde estamos la mayor parte de los miembros de Egonon. Ahora estamos por circunstancias de la vida trabajando en Madrid y la verdad que hemos coincidido pues en algún acto o en algún evento de otra índole, pues a raíz de temas de juventud, a raíz de temas de cultura. Hemos hecho varios seminarios sobre temática audiovisual, de ETA en la ficción y documentales. Pero vamos, o sea, nosotros estamos abiertos, hemos dado charlas en Bilbao, en Pamplona. Sí que nos han pedido de algunas otras ciudades donde hay gente que le gustaría que fuese Egonon, pues nos han ido escribiendo, oye, si venís a Valencia nos avisáis, pero a nivel institucional con otros gobiernos, que yo sepa, todavía no hemos iniciado trámites oficiales para expandirnos, ¿no? También porque somos pocos. ¿Gobierno de España os ha llamado? No, Gobierno de España no nos ha llamado, que hasta donde yo sé, luego lo puedo corroborar con mis compañeros, pero vamos, hasta donde yo sé del Gobierno de España, por supuesto, de momento nadie nos ha llamado. Por supuesto, yo creo que ya es delator. Teresa, ¿qué os habéis encontrado? O sea, aparte de este desconocimiento en los colegios, porque la mecánica funciona de la siguiente manera, os tienen que llamar los colegios, ¿verdad? Es decir, es un ofrecimiento, pero tienen que dar el ok ellos. Claro, sí, esto digamos que desde Juventud, este taller entra dentro de la lista de talleres que los colegios pueden solicitar y pedir que se dé, pues entiendo que estaremos dentro de otra serie de temáticas y son los colegios los que eligen, oye, pues de estos quiero que este y este pues vengan a mi colegio. Y entonces a nosotros nos pasan una lista de los colegios que han accedido y entonces ya nosotros nos van dando las fechas, oye, pues este martes toca en Orcasitas, este jueves toca en Alcobendas y nos vamos turnando. ¿Y son sensibles? ¿Los colegios son sensibles? ¿Os están llamando?
Sí, no, la verdad que la colaboración con los colegios está siendo estupenda de momento. Encontramos colaboración de los directores del centro, creo que a veces viene también algún miembro pues de las APIMAS o los profesores que dan la asignatura de sociales, que suele ser donde el hueco que sacan para dar esta charla de 50 minutos. Y vamos, por parte de los colegios no está ningún problema y todo facilidades, o sea que muy bien. Teresa, cuéntanos un poco de lo que es Egonon, porque es una asociación que se creó ya hace tiempo. Es verdad que por un lado hay jóvenes que sois, iba a decir anónimos, todos sois anónimos, pero bueno, que no tenéis una vinculación directa con lo que es el mundo de las víctimas de ETA, pero luego por otro lado también hay nietos, por ejemplo, de víctimas directas, ¿no? Sí, es verdad que cuando nos constituimos como asociación en 2020, primero éramos solamente gente de Navarra y el País Vasco, que lo único que nos unía, que no es poco en esa zona, es no querer ser cómplices ni ser indiferentes ante lo que fue ETA, ante el homenaje sistemático a los etarras y ante pues el falso relato y el silencio institucional o la indiferencia de la población que veíamos con este tema. Y ese fue un poco el mínimo ético que nos pusimos y a partir de ahí pues cabía gente de toda índole. Y es verdad que a base de hacer eventos, en uno de ellos pues coincidimos en concreto con varios nietos jóvenes de algunas víctimas del terrorismo que les gustó tanto el proyecto que se han querido sumar y ahora son, vamos, de los principales portavoces y colaboradores de la asociación, que no nació como una asociación de víctimas, porque esas asociaciones ya existen y ya hacen su labor, sino que nosotros queríamos englobar a cualquiera que se sintiese, ofendido o que se sintiese que alguna vez hubiese dicho, oye, yo esto lo he visto, esto no es normal, esto me choca, esto es execrable, esto es condenable, y aunque nadie lo diga, pues yo lo digo. Y yo, aunque me señalen y me digan que me calle y que esto ya no viene a cuento, que no es pertinente, pues nosotros lo queremos señalar. Y entonces ahora la verdad que pues yo creo que somos más grandes y cabe más gente y nos viene súper bien porque tenemos por un lado el testimonio de la gente de la calle que hemos tenido la suerte de que no nos haya tocado el terrorismo pues en la familia o de cerca, junto con gente que sus familias están, pues eso, destrozadas por la lacra del terrorismo, por el trauma que supuso, y unimos fuerzas, y yo creo que sale un testimonio y sale una historia muy potente, porque son un poco las dos cosas que yo creo que hasta ahora pues no habían colaborado tanto o estaba cada uno por su lado. Pues Teresa, un abrazo muy fuerte, muchísimo ánimo, que además me he enterado de que eres de Pamplona, así que ánimo doble. Oye, pues nada, muchísimas gracias a vosotros y nada, pues nos seguimos escuchando. Sí, no lo dudes, y aquí tienes tu casa. Bueno, esto es lo que hace la Comunidad de Madrid con la educación. Bien, Ignacio Escudero, vamos a otros que por lo visto, lo digo con toda la ironía y con toda la mala leche posible, por lo visto no se deben sentir muy tocados por el tema de ETA, el gobierno vasco. A ver, ¿a qué se está dedicando? Último proyecto maravilloso. Pues bueno, es una guía dirigida a niños de entre 6 y 12 años en la que aparecen bastantes imágenes explícitas y que busca, palabras textuales, cultivar la sexualidad y trata de ponerle en valor, y abro comillas de nuevo, la intersexualidad, la diversidad sexual, los diferentes cuerpos y sexualidades, las diferentes orientaciones e identidades, los muchos modos de ser mujer y de ser hombre y las muchas maneras de gustarse, amarse o gozarse. Y cierro comillas porque quiero que dejar claro, estas palabras no son mías. No, está claro. Esto es para niños de entre 6 y 12 años. Sí, primaria, alumnos de primaria. Vale, que tienen que experimentar todo tipo de sexualidades entre los 6 y los 12 años. Vale, que está por debajo de la edad de consentimiento sexual, que son los 16 años. No, lo digo por dejar claras las cosas. O sea, que tienes que practicar todo tipo de sexo de 6 a 12 años. No va a ser que llegues a los 16, que es cuando puedes empezar a tener consentimiento sexual, y llegues sin saber ya de qué va toda esta película, claro. Y varias formas de ser mujer. No sabía yo que había más formas de ser mujer. Claro. Sí, mira, lo explican además con unas viñetas que se supone que están dirigidas a esos alumnos de educación primaria, en la que hay personajes tanto jóvenes como adultos que empiezan a dar clases de educación sexual. Esa es la historia que cuentan las viñetas. Pues en algunas de ellas se ve como una profesora les pregunta qué parte de su cuerpo les gusta más, y cuando una niña se toca el pelo, pues otro alumno aparece y le pregunta que el pelo de qué parte del cuerpo. Todo entre ilustraciones de una boca, unos pies y unos pechos, por supuesto. Y no es ni mucho menos la más explícita o la más fuera de lugar. ¿El programa se lo ha hecho José Luis Ábalos? Pues parece ser que podría haberlo hecho. Pero bueno, no es la que está más fuera de lugar, como decía, para niños de entre 6 y 12 años. Hay en concreto una en la que se ven 4 imágenes y agarrados a la silla. Primero, un niño grabando con el móvil a una chica en la ducha. Segundo, a una chica tocándose los pechos. Tercero, a 2 niñas introduciendo un tampón con el texto "ya está, lo tengo dentro".
y una cuarta en la que se ve a un niño desnudo en el médico mientras se le preguntan si vio el partido de fútbol de la noche anterior. A ver, ejercicio de agudeza visual. Por debajo de 12 años, esto del tampón, no, lo digo por estos melones. Vamos a ver, que lo del tampón va unido a la regla. Entonces, a los 6 años, ¿tiene alguna niña la regla? A los 8, a los 10, extraño. A los 12, extraño, sí. Pueden empezar ya. Pero ¿de qué va esta historia? Es que el problema es que ¿de qué va? Porque, o sea, esa imagen, ¿qué sentido tiene? Y mientras tanto que tenga que haber una asociación como la que hemos escuchado, teniendo que ir por las administraciones, es tremendo, ¿eh? Para contar historia. Que se sepa, ¿no? Lo de ETA, lo que fue ETA. Cuéntanos un poquito más. Perdón. No, pues simplemente que entre todas esas ilustraciones hay muchas más y muchos textos en los que se dice que hay muchos sexos, que todos somos intersexuales. Por supuesto, el tema trans también tiene que salir. Efectivamente, que todos somos intersexuales. Sí, eso también. Yo de intersexual no tengo nada, vamos. Hay apartados específicos en los que dicen que muestran el proceso de un chico transexual o el proceso de una chica transexual, porque hasta los 3 años dicen nadie puede saber si es hombre o mujer. A los 3 sí. Vamos a enjuagarnos un poco de todo esto con Ricardo, que nos cuente Salud.net. Vamos a publicidad. Y volvemos, no se lo pierdan, vamos a hablar con Nicolás Pascual de la Parte, que vamos a hablar con lo que ocurrió de verdad en eso que está jaleando el Partido Socialista. Si fue un encuentro, absolutamente cordial entre Donald Trump y Pedro Sánchez, sí, las narices. Vivimos acostumbrados a esperar en carreteras, en trámites, en la política, pero en salud esperar meses para poder ir al médico es demasiado. Por eso Salud.net cambia las reglas, porque puedes elegir el especialista o la prueba que necesites en miles de centros médicos privados de toda España y conseguir cita en menos de 48 horas. Puedes pagar solo cuando vayas al médico. Por ejemplo, por menos de 30 euros tienes cita con un dermatólogo, un traumatólogo o cualquier otro especialista que necesites. Y si lo prefieres, puedes contratar un plan con 3 visitas por un precio especial de 8 euros al mes por ser oyente de Es Radio. Entra en salud.net.com y no esperes para ir al médico. La noche de Cuesta, con Carlos Cuesta.